Y hay que entender una cosa, si una persona fuera capaz de predecir con exactitud, por ejemplo, cómo se va a comportar el dólar todos los días, esa persona sería multimillonaria. O sea, lo único que podría estar todo el día comprando y vendiendo y sería multimillonario y no tendría que estar haciendo predicciones en ningún diario. Hola, bienvenidos a una nueva edición de FinTalks. Les pido de antemano perdón por mi voz, porque fue un fin de semana intenso. La Católica salió campeón y yo fui a Temuco a ver el partido, así que fue un fin de semana intenso. Agustín está muerto de la risa. Ojalá pudieran verlo. Y bueno, en este episodio de nuestro podcast vamos a hablar sobre las predicciones de mercado. Cuando me dijeron el tema del podcast, yo casi me voy de poto, porque no podía creer que fuéramos a hablar de eso. Me dijeron, no, el tema es ¿por qué no se hacen predicciones de mercado? Omar nos va a ayudar con este tema tan importante, porque muchas veces la gente nos dice, oye, pero ¿cuándo va a subir esto? ¿Cuándo va a bajar? Y es inevitable ver en la prensa, la prensa seria supuestamente, no sé, diario financiero, diario, no sé qué. Prensa especializada de finanzas. El dólar debiera descender hasta los... ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué puede ser que toda nuestra prensa está acostumbrada a proyectar, a pensar en que podemos efectivamente, porque algún experto o grupo de expertos puede saber cuánto va a costar algo? O sea, son varias cosas. Históricamente está esta tradición de tener analistas financieros para poder estimar bien algunas cosas que hacen mucho sentido. O sea, hay muy buenos analistas financieros que pueden estimar, por ejemplo, cómo está una empresa en particular y todo, pero empiezan a aparecer de pronto una cantidad de analistas financieros hablando de cualquier cosa que le preguntan, cualquier periodista. O sea, a ver, entonces, pero para entender, uno podría analizar el precio de una acción y decir, chuta, está barata. Mira, ¿es aquí, algo válido? Yo creo que es válido, y aquí tenemos a un invitado súper bueno, que es Víctor Hugo Flores, que es nuestro country manager de México. Hola. Hola, Víctor. Víctor. ¿Qué tal? Una pequeña visita. Una pequeña visita aquí que nos hace a Santiago. Y que bien nos hace un acento mexicano en el podcast. Sí. Mira que me cuesta de repente entenderlos todos al mismo tiempo, es un reto para mí. Sí, vamos a tratar de decir más. Hablamos muy rápido, ¿no? Sí, pero ya me voy acostumbrando. Sí, qué bueno. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Tú tenías una buena historia, quizás presenta un poco tu historia en el mercado financiero en México. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí para que la gente lo sepa? Yo llevo casi 18 años en el mercado financiero mexicano, haciendo inversiones y todo esto. Y ahorita de lo que estaban platicando, pues mucha gente vive de esto, mucha gente vive de tratar supuestamente de predecir los mercados. De ahí después cuando tú haces su comparación de lo que dijo a lo que ocurrió, son totalmente diferentes. Claro. Hay cosas que de largo plazo se pueden predecir, ¿no? O sea, la economía va a crecer, pues sí, algún día, pues, siempre va a crecer, hay una parte de que es natural. Pero hacer cosas tan concretas de la siguiente semana va a estar, o la siguiente va a subir, o va a bajar, es bien difícil. Pero hay mucha gente que trata de hacer eso según esto, porque de eso vive. Pero pues, sabes que no puede ser, ¿no? Y hay que entender una cosa, si una persona fuera capaz de predecir con exactitud, por ejemplo, cómo se va a comportar el dólar todos los días, esa persona sería multimillonaria. O sea, lo único que podría estar todo el día comprando y vendiendo y sería multimillonario y no tendría que estar haciendo predicciones en ningún diario. O sea. Claro, estaría ocupado ahí contestando el teléfono a algún periodista, sino que más bien tal vez en un yate por ahí. Sí, hay todo un negocio, como decía Víctor, de generar prensa para que los conozcan. O sea, es muy entretenido salir hablando del precio del dólar, por ejemplo. Y a la gente le atrae mucho. Que le da certidumbre en algo que de por sí es medio incierto. Claro, como que la gente necesita esa seguridad de que alguien le diga, pero es casi como ir a leerse el tarot. Yeah, pero ¿cuál es el límite donde se puede? Porque hay algo que se puede hacer, ¿no? O sea, de alguna parte sale esta idea de que las predicciones tienen sentido. Los largos plazos. Los largos plazos. Los largos plazos. Tú sabes que siempre se va a devaluar más el país que tiene mayor inflación. Perfecto. O sea, la teoría te lo dice, pero no te lo dice en un año, en un mes, ni siquiera a veces en 5 años. Tú le tienes que dar el espacio para que pase. Pero para hacer eso, dinero de eso es bien difícil. Claro, ese es un caso entonces. O sea, tenemos un caso donde uno podría analizar y decir, mira, de aquí a algún plazo, ni siquiera se puede saber con exactitud, pero algún plazo, en torno a 10 años, va a pasar tal cosa. Sí. ¿Qué otras cosas se pueden estimar? Bueno, es distinto también analizar, por ejemplo, el rendimiento de una acción. Porque claro, de repente si tú quieres analizar SQM, ves las proyecciones de producción de litio, puedes ver cómo es la demanda, que va a haber demanda mundial de litio, lo mismo con la celulosa, SMPC. O sea, evaluar proyectos básicamente y traer como tener un BAN, o evaluar neto de algunos sectores económicos, industriales, para así ver
si te conviene comprar o vender una acción, pero de ahí a hacer una proyección de mercado general, o sea, tendrías que estar encima de todas las acciones que componen, por ejemplo, un índice. Lo que pasa con las acciones en particular es que un muy buen analista de empresas puede decir, mira, esta acción, dado la contingencia, puede estar barata o cara. Pero lo que resulta pasar en la práctica es que es muy ceteris paribus, o sea, es como si pasan mis hipótesis, esta acción está barata o cara. Perfecto. Sin embargo, el mercado, todos sabemos, o sea, un tuit de Trump hablando de guerra comercial puede mover todo el mercado para un lado o para el otro. Entonces lo que sucede es que esas hipótesis no se suelen cumplir o son demasiado... Rara vez se mantiene todo tan tranquilo y pasan muchas cosas y se mueve todo para un lado y para el otro. Como un sistema demasiado caótico. Cualquier pequeña cosita te puede cambiar todo y la predicción ya no aplica y hay que hacer una nueva predicción. El otro tema tiene que ver como con que los mercados ya saben de alguna forma esto que el analista... Se asume que el mercado de alguna forma ya sabe lo que el analista está mencionando, ¿no? Y que se integra en el precio rápidamente. ¿Cómo? En general los mercados tienen grados de cuán perfectos son, o sea, cuánta cantidad de información y cuán profundo hay. Y eso tiene que ver con lo que tú dices, o sea, hay mercados que rápidamente saben lo que está pasando e internalizan el precio rápidamente, las noticias. Voy a dar un ejemplo. Las acciones que están en el S&P 500 probablemente se acercan mucho a un mercado cuasi perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Definamos qué es lo que es la perfección de un mercado. Víctor, a lo mejor tú ya con harto tiempo de experiencia puedes decir. Sí, quiere decir que tan rápido absorbe la información. O sea, entre más participantes hay, sabes que hay más cantidad de gente participando y haciendo la tarea de todos los días de evaluar las finanzas, y entre más participantes hay, se incorpora la información más rápido. Es más difícil sacar dinero con información confidencial o privilegiada. Entonces, claro, conforme un mercado está más grande y más profundo, hay más participantes, es más difícil sacar dinero sin información extra. Se entiende. Y por ejemplo, cuando en la prensa se habla, o los entrevistados, los expertos en este tema dicen, los fundamentos dicen que esto ya está repuntando o que esto debería mejorar. ¿Cuáles son esos fundamentos? En general se habla de fundamento depende del mercado. O sea, por ejemplo, en acciones el principal fundamento es cuánto está el precio de la acción, dependiendo de las utilidades que está teniendo, y el marco económico o macroeconómico. Entonces a veces dicen, los fundamentos de esta acción, o sea, cuán bien le está yendo en las utilidades últimamente respecto a su precio, es tan bueno y debería repuntar. Y eso efectivamente es un indicador que mucha gente ocupa y no está mal ocuparlo, pero como les decía, es muy de largo plazo. No es algo que vaya a mover o cambiar el precio mucho de un día para otro. O sea, ese fundamento que todos hablan en acciones como el ejemplo anterior de acciones en el S&P 500, todos lo saben. O sea, no hay casi nadie que esté operando acciones en el S&P que no sepa ese fundamento que está hablando esa persona. Sí. Cuando tú comienzas a hacer análisis de emisoras y comienzas a meterte en los fundamentos, es cómo generan efectivo, cómo generan cash, cuál es su modelo de negocios y cómo las noticias económicas van afectando su modelo de negocios de todos los días. Entonces normalmente todo eso ya está introducido en el precio, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, eso es como debiese ser, o sea, en un mercado con... digamos que se están haciendo bien las cosas, un mercado con información, nadie debería tener información privilegiada respecto al resto, o sea, no utilizarlo para un beneficio propio al menos. En Chile no era así, esto hace unos 20, 30 años atrás, o sea, en los 80, en los 90 hubo muchos casos de uso de información privilegiada. La menor cantidad fue, digamos, formalizado judicialmente, pero es un secreto a voces en el mercado financiero. Que se hizo mucha plata a partir de información. Claro, cuando se empezó a liberalizar el mercado de accionario en Chile, eso empezó a pasar mucho. Y ahí está el rol de la CMF de evitar que eso pase. Claro. Hoy día están bastante encima, preocupados de que no se... Exactamente, la Comisión para el Mercado Financiero acá en Chile se preocupa de que la información privilegiada no ayuda a que alguien gane más plata sobre el otro, pero siguen pasando casos. O sea, ya vemos hace poco el caso de Bilbao que... claro.
siguen ocurriendo con mucho menos frecuencia. Pero en el 80 era el Far West. No sé si en México. Sí, también. Bueno, hace como 1 mes o 2 meses acaban de sancionar a un funcionario, a un director de finanzas de una de las principales emisoras de la bolsa. Lo acaban de sancionar y por lo mismo presentó su renuncia. Con información que manejó hace 2 años. Comenzó a vender acciones antes de tiempo, pero la autoridad lo cachó y tuvo que presentar su renuncia y una multa y todas las sanciones. Pero es parte del trabajo que tienen que hacer las autoridades para que el mercado funcione bien. Oye, y entonces, bueno, cuando es muy típico ver que los periodistas hacen una pregunta así como de hacia dónde se dirige el dólar ahora, o muchas veces preguntan también por un precio objetivo de una acción. Y eso yo he visto que hay respuestas de marcas relevantes, ¿no es cierto?, que dan un precio objetivo. ¿Qué son esos precios objetivos? Lo que pasa es que acá las corredoras, o como se le dice en México, las casas de bolsa, es parte de su negocio dar estimados de precio objetivo. ¿Ya? Que los producen con mucho orgullo, o sea, se casan con su precio objetivo y lo tratan de mantener y lo tratan de defender, para que sus clientes participen en esta compra activa por un tema como de que su negocio tiene que ver con cobrar comisiones de compra y de venta, y por lo tanto entonces les va a convenir de alguna forma sugerir cambios. Exactamente, o sea, si yo estoy en una corredora, en una casa de bolsa, y soy un cliente que me gusta ser activo, vender, comprar, me satisfago bastante si me dan información, me dan informes de precio objetivo y todo. Claro. Y está bien, o sea, es parte de ello. No es algo que en particular me guste, tampoco es la filosofía de Fintox, pero existe y está bien, o sea, no es nada terrible. Se da mucho que las corredoras tienen su portafolio recomendado, en el que ponen un número de acciones que ellos creen que van a tener mejor desempeño, y esas son las que recomiendan. Pero, ¿cómo se da si la AGF de la misma marca, del mismo nombre, hace algo distinto? O sea, ¿tienen libertad de acción las corredoras con la AGF? Se supone que deberían recomendar y ellos mismos comprar lo mismo que están recomendando, ¿o no? Eso es súper sensible. Eso es súper sensible, pero no es así. No es así ni acá en Chile, ni en México, ni en Estados Unidos. Bueno, es lo que no sabía si aquí, pero si allá está, tienen que tener total autonomía. No tienen que tener, para evitar conflictos de interés, y una cosa es lo que haga el análisis para la promoción, y otra cosa es lo que hagan tus áreas de inversión. Son dos temas absolutamente independientes. Sí, de hecho, no te tienes que tener separadas las dos áreas de análisis. El área de análisis que hace análisis para los clientes, y el área de análisis que haces análisis para tus tomas de inversiones propias. La muralla china le llaman en algunos. Exacto, sí. La muralla china le suelen llamar. Pero eso, en general, no sucede que si la corredora o el sell side, que se dice que es lo que están ahí preocupados de recomendar al cliente, hacen una recomendación. En general es distinto lo que hacen en la gestión. O sea, y no, de hecho, no necesariamente opuesto. No necesariamente opuesto, pero aquí hay una de las corredoras más grandes en Chile, por ejemplo, para dar un ejemplo. En el caso de la Polar, estaba recomendando como loco comprar la Polar, cuando la administradora de fondos estaba vendiendo la Polar. O sea, en el mismo momento en que la corredora le estaba diciendo a sus clientes que era una muy buena idea comprar la Polar, los fondos de la misma marca estaban vendiendo. ¿Y eso está regulado de alguna forma? ¿O? Está regulado porque se supone que no tienen que tener información. La muralla china. O sea, te exigen que haya exactamente esa muralla china. Porque si no, el incentivo de repente a decirle algo a los clientes y hacer lo contrario, y cosa de que los mismos clientes te vendan su acción, por ejemplo. Claro, uno puede aprovecharse. Tremendo. Ahora, hay ejemplos de bancos que esas murallas chinas parecen estos como muros japoneses, que son como un biombo japonés. Como papel transparente. No confundir la muralla china con el biombo japonés. El biombo japonés bien distinto. Y de hecho, para mí uno de estos bancos que representan la mayor cantidad de problemas y corrupción es el Deutsche Bank. O sea, para mí, que es la empresa más criminal de Alemania.
Chuta. el banco más grande de Alemania, Fuertes al declaraciones. mismo tiempo es la empresa más... No lo digo yo, lo dicen No, varios... he visto varios- últimamente en la prensa, efectivamente. Sí, Está sí, como de muy hecho, mal visto el banco. un ex regulador de la SEC de Estados Unidos, que es un doctor en leyes, decía, ¿no? Este es la mayor empresa criminal de Alemania. Qué espanto. Y eso igual es una vara alta porque justo venían con el problema de Volkswagen, Claro. con este problema de emisión, de que tenían que arreglar los motores para que la emisión saliera más baja. Sí, sí. Pese a eso, el Deutsche Bank gana. Pero no En puede su- ser, Omar, si los alemanes siempre han sido conocidos por su Es, correcto. es increíble, pero en Deutsche Bank eran los alemanes más incorrectos que hay. O sea, pero volviendo al tema, a ellos se le han, digamos, atribuido algunos comportamientos del estilo que esta muralla china parece Sí, también. biombo japonés. No sé si escuchaste también cierta manipulación del precio de algunos metales preciosos, por ejemplo. También hubo varios meses de trading. No necesariamente son las casas, el sell side que recomienda a los clientes, pero sí departamentos más internos de este banco que manipularon el precio de algunos metales, también manipularon la LIBOR. ¿Qué significa que manipularon? ¿Cómo? En estos mercados que son un poquito más ilíquidos, menos profundos que lo que hablábamos antes, de que es muy difícil comprender, hicieron algunos trampitas, chamuyo, para... No sé yo cómo se hace, no sé, realmente. Nunca he manipulado el precio de un metal. Pero le doy un ejemplo. Últimamente no me he dedicado. Le doy un ejemplo. Uno compra un derivado donde uno puede apalancarse un montón, o sea, Ya. por un poco de plata que uno deja en el margen, uno puede hacer un trade gigante. Por ejemplo, uno tiene, no sé, qué sé yo, $1,000 y puede hacer un trade por $1,000,000. Y eso lo permiten los derivados, Claro. esta palanca artificial. Ellos se podían apalancar vía derivados para hacer una compra o una venta muy, muy, muy grande, y con un poco de plata trataban de mover el precio del activo en sí mismo, por ejemplo el oro. Claro. Trataban de mover el precio de verdad del oro. Total, con un poco que movieran el precio, lograban que este derivado Costara cualquier cantidad, claro. ganaran 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 mucha plata con este derivado. Ahora, ese ya, si empezamos a hablar de los casos de corrupción de estos bancos gigantes, tendríamos que hacer otro podcast. Otro podcast. Volvamos a las predicciones, porque eso es como el tema que nos lleva. Y sería justo decir que hacer una predicción de un plazo corto, digamos, o sea, de un mes, del precio de una acción a un mes, es como en realidad intentar predecir el futuro de algo similar. Sí, es como tratar de predecirle si va a salir solo águila. O sea, que no sé qué significa eso. ¿Carosella? Sí, echar un volado con la moneda, ¿no? La moneda de México tiene un lado con un sol y otro con Un águila. Sí, buen punto. Excelente. O sea que muy parecido a ir al casino. Aquí ahora sí que sale negro porque salió muchas veces rojo, ¿no es cierto? Es una Exacto, es idea aún claro. absurda. Absurdo, sí. Como decía André el otro día, como ir al brujo y preguntarle qué va a pasar. O sea, al final lo mismo. Te puede dar una respuesta, pero eso no quiere decir que la haya hecho. Y los mercados, la gente va invirtiendo y conforme la gente va de repente viendo que comienza a subir una acción, comienza a comprarle, y después se quedan pensando que siempre va a subir y no necesariamente es así. Entonces de repente van empujando las cosas demasiado. Ya. O sea, se da un efecto como de que se realiza por un rato. Por un rato, predicción. exacto. Por un rato se va autorrealizando la predicción. Claro. Pero no, tarde o temprano comienzan a reflejar su verdadero valor. Exacto. Y saber cuándo va a reflejar el verdadero valor o cuándo va a caer Es imposible. Sí, absolutamente sí, posible. imposible. Entonces por eso que al final tiene sentido como la inversión pasiva, ¿verdad? O sea, esto es una de las principales razones por las cuales la inversión pasiva toma relevancia. En el fondo, tú dejas tu inversión en algo que crees que a largo plazo va a tener un buen resultado. Claro, quizás esa es la predicción que mejor funciona. Como uno sabe que esto va a rentar en un plazo más o menos largo, un promedio de esto, y eso es quizás lo único que se puede predecir al final. Entonces, sabiendo eso, uno puede invertir con esa tranquilidad de que su inversión en un largo plazo va a subir. Claro. Es poco emocionante, quizás. Súper fome. Pierde un poco esa emoción de... Se pone más aburrido, porque en realidad el periodista quería escribir que el dólar va para arriba y termina escribiendo que lo que pasó con el dólar ayer sería Claro, la historia nomás. Exactamente. Y bueno, y se espera que en un largo plazo las acciones de empresas
suban un poco. En promedio. En promedio. No sé cuáles van a Si subir. están bastante diversificadas. Claro. Porque no vaya a agarrar una acción mala. Y eso no vende mucho, entonces. No vende mucho. Lo que vende más es tener una cartera muy concentrada en empresas, 5, 6, las top picks de... Ya, pero ahora recién el dólar bajó, Omar. ¿Qué va a pasar? ¿Va a subir o va...? No tengo idea. Es chistoso que nos preguntan. ¿no? Sí, Nos pues, preguntan, sí. Y uno mismo también a veces tiene esa pregunta y tiene el descaro de hacerla. Sí, y yo incluso tengo mi respuesta. Yo creo que va para ir a un lado, pero es de verdad, es casi como Una creencia. Una creencia, Claro. o sea, yo le puedo contar a todos, sí, pero no les Claro. sirve de nada, ¿no? Claro, y el hecho de que, por ejemplo, nosotros podemos predecir que mañana no va a llover, ¿no es cierto? Basado en que los últimos 20 días no ha llovido, lo más probable es que no llueva, ¿cierto? Ahora, el precio de lo que estamos hablando también tiene esa considerado. El hecho de que, porque hay cosas que lo que quiero decir es que hay cosas que están más o menos seguras. Entonces sí se puede predecir el futuro, podría decir algo. Sí se puede predecir que mañana no va a llover, con una 90% de probabilidad. Depende del modelo, pero la historia ha demostrado que los precios en el mercado financiero son tan aleatorios A ver, que o sea, aquí hay un problema de que hay mucha aleatoriedad. Claro. Entonces no es fácil llegar a un punto exacto, decir este es el precio. ¿Y qué Lo que uno puede es manejar rangos, y esos rangos en general son tan grandes Ujú. que no sirven en la práctica para ganar dinero. Claro. Hay demasiados factores que influyen. Sobre todo, por ejemplo, acá que hay inversiones en peso, hay inversiones en UF, hay inversiones en dólares, se sube el dólar, el precio del cobre. Hay demasiados factores que tener en cuenta. Por ejemplo, en un año como el 2018, que ha estado marcado por una guerra comercial, que yo creo que nadie se esperaba que escalara tanto entre China y Estados Unidos. Claro, O efectivamente. sea, Trump es algo bastante impredecible. Trump totalmente es muy impredecible. volátil. Sí. Y él ha hecho que los mercados sean muy volátiles este año. Nadie sabe lo que va a tuitear ahora en 5 minutos más. Hoy quiero hacer un disclaimer antes de que me corten. El profesor de ley y economía, William Black, fue el que dijo que Deutsche Bank es el mayor empresa criminal. Si quieren googlearlo, por favor, William Black, Campeón nacional le pone. campeón nacional de en criminalidad. Bueno, eso nos despedimos, ¿no? Bueno, sí, pues. Muchas gracias a nuestros auditores. Estaremos hablando de otros temas en nuestros próximos podcasts. muchas chao. gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao, chao.